países que nos siguen, que nos mandan sus cariños. Estamos de nuevo en Instagram, vamos a comentar un poquito más la modalidad, porque por ahí no, a veces no se entiende. El programa tiene tres tandas. La primera que presentamos, un poco el tema de hoy, y la primera canción gigante, que eso no lo subimos a Instagram, largamos ya en la segunda tanda y la tercera tanda que sí lo subimos. Acabamos de pasar la presentación en America's Got Talent de una hermosa cantante con una bella canción, con una historia de vida tremenda. ¿Cómo es el nombre, Rob? No, Muy, está en el Instagram de Marcelo Octisdana, ahí pueden encontrar el link. ahí pueden encontrar el link, pero con que pongan eso, Got Talent o Pájaro Nocturno. Bueno, ¿qué dice esta canción compuesta por ella? Que a veces está bien que estemos perdidos. Y a veces yo creo que los humanos somos seres ciegos en medio de una tempestad, ¿no? Tratando de encontrar un camino, un sentido, y por eso siempre citamos a Víctor Frank, ¿no? Como un maestro sobre el sentido, este hombre que sobrevivió a los campos de concentración nazi y creó la terapia del sentido, del sentido profundo. Ella dice en un momento: cambié de nombre y cambié de lugar pensando encontrar una solución. Hoy encontramos todo el tiempo esta idea, ¿no? De que me voy de la Argentina, me voy a tal lado, viajo, tratando de encontrar lo que en definitiva está adentro. Ella dice: con eso creí que me conocía, en realidad no me conocía. Y estaba perdida. Y dice, dice 100 hojas tratando de explicarme, y se las tuve que tirar a todas porque estaba perdida. Y acá viene uno de los temas, que era esto, bueno, cómo cuidar nuestra mente, nuestro cerebro, Lo primero es la aceptación. Aceptar dónde estamos parados, quiénes somos, pero desde la humildad decir, bueno, estoy acá, ¿no? Y tengo la fragilidad humana, que es nuestro gran logro, nuestra gran virtud para mí, si la tomamos con la humildad que tenemos que tomarla, que no sabemos. Por eso siempre rechazo esa palabra error, porque que los humanos cometemos errores. Algunos errores cometemos, la mayoría de las veces simplemente avanzamos creyendo que hacemos lo mejor, intentamos hacer lo mejor. Y por eso John Grinder, el gran John Grinder, mi maestro en PNL, dice: protege a la gente de tus ganas de ayudarlo, ¿no? Porque uno cree que quiere ayudar, cree que tiene las mejores palabras, las mejores mapas, y cada persona es un mundo. Y hay dos cosas muy, muy hermosas y profundas que dice esta chica cuando le pregunta al jurado por qué está ahí, cómo está con su problema, y se sienten mal, porque cuando ella le dice, bueno, vengo hace 3 años lidiando con el cáncer, sin trabajar. Entonces, uy, disculpame, dice uno de los jurados. Dice, no, no hay problema, dice, está todo ok, como dice la canción. Dice, no quiero que me miren y me consideren solo por los problemas que tengo. Soy mucho más que los problemas que tengo. Y acá entramos en otro tema más profundo aún, ¿no? ¿Qué es la identidad? ¿Quiénes somos nosotros? Y tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos y cómo tratamos a los demás, de no quedar resumidos, encapsulados en una pequeña porción, ni siquiera en el éxito, ¿no? Lo peor sería quedar resumidos a un problema, pero también podemos ver que las personas altamente exitosas tampoco quieren que lo dejemos resumido a eso, porque, por ejemplo, Messi, Ginóbili, tantas personas que son reconocidas por su desempeño, los cantantes, los artistas, te dicen, bueno, pero yo soy una persona, ¿no? Ser cantante, ser deportista es una pequeña parte de mi vida, pero tengo familia, tengo otras cosas en mi vida. Entonces a nadie le gusta quedar encapsulado en una pequeña parte. Peor aún si lo que quedamos encapsulado en un problema, y peor aún si miramos a las personas
encapsuladas en ese problema, ¿no? Es decir, está enfermo y lo vemos como solo eso, o tiene un defecto y lo vemos como solo eso, o vemos que cometió un error y quedamos solo encasillados y lo miramos a través de la lupa del error. Eso no le ayuda a la persona y menos nos ayuda a nosotros mismos que nos veamos así, nos autocondenemos todo el tiempo por algo erróneo o equivocado que hayamos hecho o por un defecto que tengamos. Tenemos la posibilidad de crear otra identidad, otra realidad, otras posibilidades, tanto para nosotros mismos como para los demás. Y en esto de la neurología, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro, parte del cambio está en animarse a crear nuevas estrategias neuronales, nuevas respuestas. Y tenemos que tener los elementos de salud mental, de salud biológica para poder enfrentarlos. En esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El dormir correctamente, el distraernos positivamente, no disfrutar. Ayer tuvimos nieve, viajamos, nos fuimos de vacaciones a los Alpes suizos sin tener que hacer nada, ¿no? Por un centavo. Pero bueno, hay elementos que son muy importantes a la hora de pensar bien y procesar bien. Krishnamurti dice, solo en las personas, en las mentes felices, en los cerebros felices, hay decisiones correctas. No vamos a tomar buenas decisiones desde un lugar de angustia. ¿Cómo podemos hacerlo naturalmente para nutrir nuestro cerebro? ¿Cómo se nutre el cerebro? Bueno, tenemos que pensar en dos cosas principales. En medicina es como que uno piensa el primero no dañar y después hacer el bien. Esas son como las dos grandes primicias. Primero, no dañar nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, todo lo que sea alguna conducta nociva es como que hay que tratar de evitarla. El consumo de sustancias, por ejemplo, ¿sí? El consumo, el abuso, el consumo de alcohol, el consumo frecuente, o el cigarrillo, digamos, o cualquier tipo de droga, digamos, cocaína, marihuana y todo eso, entorpece lo que sería la oxigenación y la recuperación de nuestro cerebro y genera un daño directo. Entonces esa es una de las cosas. No siempre es tan fácil el dejar algún tipo de consumo, pero al menos el saber que eso va a terminar generando un daño importante sobre nuestras células y nuestras neuronas, es algo que bueno, nos tiene que hacer abrir un poco la cabeza y en algún momento quizás plantearse el dejar el consumo, ¿no? Sobre todo el consumo de marihuana, que ahora está como muy de moda, que se instauró esto en la sociedad de que no hace nada, que no tiene reacciones adversas. Eso es algo que está comprobado que a largo plazo es como que termina por afectar mucho la capacidad neuronal. Entonces... Bien, y también está esto de las vitaminas que a veces no le damos tanta importancia y a los aceites, las grasas. A veces no les damos importancia, a lo mejor quizá para bajar de peso y decimos, bueno, eliminamos todas las grasas, resulta que el cerebro necesita grasas, necesita vitamina. Sí, pasando de lo que sería el no dañar al beneficiar o el hacer bien, todas las cosas que nosotros podemos hacer activamente para beneficiar nuestro cerebro es un 80-85% grasa en nuestro cerebro. Entonces el consumo de grasas saludables es una de las cosas que podemos hacer, porque serían los omegas, por ejemplo, frutos secos. Las nueces tienen gran cantidad de omega 3, el consumo de 6 nueces al día, o sea, sería 6 medias nueces, tiene la cantidad de omega 3 que necesitamos. El consumo de palta, el aceite de coco, el aceite de oliva, son grasas, las aceitunas, por ejemplo. Aceitunas negras o verdes, consumo de grasas saludables que ayudan a la regeneración o al mantenimiento saludable de nuestro cerebro. Y tratar de no freírlas, ¿no? A los aceites, tratar de consumir la primera aceite, prensada en frío. Sí, esa es una de las cosas. Y por otro lado, como siempre los productos, los alimentos frescos, como decimos siempre, muchos colores, sacar los ultraprocesados, todo lo que sea envasado, empaquetado, es más un producto comestible que un alimento en sí. Por ejemplo, todo lo que son neurotransmisores son proteínas. Entonces, para poder hacer proteínas tenemos que comer los precursores de las proteínas, que son aminoácidos. Los frutos secos, por ejemplo, tienen
un producto que se llama triptofano, que es un precursor del neurotransmisor de la felicidad, por decirlo así. Entonces, si yo no incorporo el nutriente adecuado, es menos probable que yo me sienta feliz. Y el estrés o el distrés en realidad, aparte de dañar por la cantidad de químicos internos que genera, también me explicabas la otra vez algo de los telómeros, que acorta los telómeros o algo así, ¿puede ser? Sí. Bueno. Nosotros tenemos en nuestro ADN como una especie de prolongación. Digamos, cada vez que nuestra célula se reproduce, es como que va envejeciendo un poco. O está más predispuesta a dañarse cada vez que se reproduce. Entonces tenemos un sistema como a prueba de fallas. Como ya sabemos que vamos a fallar en la reproducción celular, tenemos unas patitas que están en nuestro ADN que están como listas para romperse para proteger a la célula. Esos son los telómeros. Tenemos una cierta cantidad de posibilidades de error, digamos. Entonces, si uno está como muy estresado o tiene hábitos que no son saludables, como esto del tabaquismo sobre todo, el consumo de alcohol, el no dormir, el estar sometido a grandes tensiones, al estrés, el no hacer ejercicio, el sedentarismo, todas esas, la alimentación no saludable, es como que va cortando más rápido estos telómeros, estas capacidades o protecciones frente a los errores celulares. ¿Qué pasa cuando me quedo sin telómeros? La célula está envejecida y el ADN está mucho más expuesto a ser dañado en cada una de esas reproducciones celulares. O sea, que es más fácil generar cáncer o enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, diabetes. O sea que una de las mejores claves para proteger nuestro cerebro es la felicidad. Podría decirse, pero al menos los hábitos. Si uno está bien y está feliz, está menos estresado. Por lo tanto, sus telómeros están más protegidos. Pero hay cosas que no podemos terminar de controlar. Ser feliz, estar triste o estar frente a situaciones estresoras no siempre es tan fácil. Quizás el tomar decisiones sobre nuestros hábitos de consumo, nuestros patrones de sueño, es algo que tenemos más cerca, digamos, una herramienta un poco más accesible para después poder ir trabajando lo otro. Y de hecho, el trabajar sobre nuestro cuerpo y nuestros hábitos nos va a hacer más fácil posteriormente trabajar sobre nuestras emociones. Excelente. Una de las formas que Milton Erickson, el gran Milton Erickson, creador de las terapias breves y la hipnoterapia aplicada a la sanación, tenía un método, uno de los tantos métodos que utilizaba era la segmentación, ¿no? Mantener los patrones, pero empezar a segmentarlos y poner entre medio algo. Entonces, por ejemplo, alguien que fuma y fuma 20 cigarrillos por día, bueno, podría, según el método de Milton Erickson, lo que haría Milton Erickson es no interrumpir ese patrón, pero entre cigarrillo y cigarrillo, a lo mejor incorporar otro segmento que vaya interrumpiendo el patrón y que enfoque la mente, como por ejemplo, asegurarse que pasen media hora o algún tipo de ejercicio entre un cigarrillo y otro, o algo así. Hay una historia muy linda de Milton Erickson que va a un alcohólico y le dice que quiere dejar de tomar y Milton Erickson se lo prohíbe y le dice que no, que va a tener que seguir tomando. Y siempre hacía eso. Milton Erickson lo obligaba a continuar con el patrón. Pero la condición era que podía tomarse un vaso en un bar, un vaso de cerveza o lo que toma esa persona, y tenía que caminar 1000 metros hasta otro bar, y recién ahí podía tomarse el segundo vaso. Y el tercer vaso también, caminar 1000 metros, encontrar otro bar y ahí tomarlo. Entonces, lo que hacía Milton Erickson, utilizaba el hábito, el patrón, para incorporar hábitos saludables y que la persona tomara conciencia de lo que hacía. Porque, ¿qué hacen todas estas personas que toman alcohol? Se sientan y toman 1, 2, 3 en el mismo lugar. Sí, lo mismo con la comida, ¿no? Uno se sienta, tiene una pizza adelante y se come capaz 4, 5, 6, 7 porciones y capaz sin darse cuenta.
Es así, y más que son tan ricas. Sí, Y hablo de las medias lunas. O por ahí la adicción al celular, a las pantallas también. Uno se pone con el teléfono y capaz se pasa una hora sin darse cuenta. Entonces el poder interrumpir un poco estos patrones que hacemos en modo automático nos ayuda a tomar conciencia de eso y quizás ser un poco más como dueños de nuestras decisiones. Al final, en la segunda tanda les voy a contar una historia del poder del cerebro en la segmentación, ¿no? Lo que podemos hacer por ahí cuando no encontramos salidas, simplemente segmentando y aplicando una pequeña misión, muy, muy pequeña, porque la clave en el fondo, a veces de esta felicidad o del sentido, la clave para tener estados emocionales poderosos, es tener una misión. Estamos viendo una serie que ya hemos recomendado, volvemos a recomendarla, New Amsterdam. Tiene, como muchas series de Estados Unidos, un estudio de lo que sucede, un estudio real. Son como manuales de lo que sucede. Por ejemplo, películas como El Mediador o El Negociador es un manual de negociación. Y ellos tienen mucho de estas producciones que son manuales de cómo trabajar sobre algo. New Amsterdam es un manual de cómo funciona un hospital público en Estados Unidos con las problemáticas. Pero acá viene la historia, no vamos a spoilear nada. Lo tengo prohibido. Sí, es un peligro. Soy un peligro total. Sí, totalmente. Pero voy a contar lo que empieza desde el primer capítulo, así que la persona que ingresa como director del hospital tiene cáncer y tiene su dilema de que si sigue trabajando o para cuidar, digamos, su salud o sigue en su misión, la misión que se planteó. ¿Y qué nos pasa con eso? Y la clave de una misión es que la mejor forma de proteger nuestro sistema es tener una misión en la vida, continuarla. Es muy peligroso desactivar las misiones, lo que nos da sentido en la vida. Si tenemos un sentido, es increíble la cantidad de cosas que podemos hacer. Y esto lo podemos ver incluso en pequeñas cosas. Batistuta jugó al fútbol en primera. El día que dejó, a los 3 días no pudo caminar más, ¿sí? Por los dolores en sus tobillos. Entonces, ¿cómo es esto? Resulta que jugaba en primera, pateaba, corría, y cuando abandonó su misión, de golpe, ahí nomás, no pudo hacerlo más. O sea que estaba esta fuerza interna que le permitía la transformación. También podemos verlo en las personas que se jubilan y creen que protegen su cerebro. Voy a descansar, voy a ir a la jubilación. Y de golpe se jubilan y empiezan a aparecer un montón de problemas, entre ellos problemas en el cerebro como mal de Alzheimer, depresiones, angustias. Entonces, entre todas las cuestiones que están en juego, para mí la mejor forma de proteger el cerebro es una cuestión espiritual o interna, que es tener una misión en la vida. Y esa misión tiene que ser fruto también de la libertad de elegir que querés hacer eso. No una misión impuesta, sino ese deseo de lograr algo, de construir algo, de generar algo nuevo, como este personaje, ¿no? En New Amsterdam, que es una lección de vida permanente esa serie. Y vos, me parece, Ro, siempre lo hablamos, ¿no? Ahí con tus pacientes que vienen por ahí al Hospital Córdoba con tantas carencias, pero la fuerza para sobrevivir a tantas dificultades, y lo vemos con el COVID también, con gente que está muy en el tema del COVID, te cuentan eso, ¿no? La persona que tiene el deseo de vivir, que tiene la misión de hacer cosas, tiene esa fuerza extra que le permite transitar las dificultades y salir rápido. Y quien no tiene una misión, todas sus defensas bajan y su cerebro se debilita, ¿no? Sí, acá Olga nos dice, es así, doy fe.
Seguir haciendo y produciendo desde el intelecto, dando sentido desde la misión, me devolvió la vida. Bueno, gracias Olga, nos encanta que nos escriban. Muchos nos escriben después cuando termine el programa. Y bueno, vamos a hablar de misión, vamos a hablar de libertad. Y para eso vamos también a recurrir al gran Charly García con Inconsciente Colectivo, donde habla, dice, ama la libertad, ámala, está siempre ahí dentro tuyo, es lo más grande que tenés. Le escribió Charly en la época del proceso, después la pudo terminar y cantar. Es una genialidad, como todas las cosas que hace Charly. A los que nos siguen por la radio la van a escuchar, los que nos siguen por Instagram. Hacemos este pequeño corte con Charly, Inconsciente Colectivo, Ama la Libertad, y volvemos con el segundo segmento, la historia que nos permite segmentar el cerebro. Busquen la canción, tómense un café y en un minuto volvemos.